La lluvia caía como un castigo divino sobre el Valle de las Sombras, mientras doña Esperanza permanecía de pie en el barro, abrazando una maleta de cartón que contenía los restos de toda una vida. Sus ojos, nublados por las cataratas y el dolor, vieron cómo las luces rojas de la camioneta de su propio hijo se alejaban sin remordimiento, dejándola abandonada frente a aquel bosque oscuro y hostil. Nadie en el pueblo podía imaginar que aquella anciana de manos calejadas y espalda encorvada, a quien todos llamaban loca, estaba a punto de desenterrar un secreto que haría temblar los cimientos de la familia más poderosa de la región. Lo que Esperanza encontró dentro del tronco de un árbol seco no fue solo un refugio contra la tormenta, sino una herencia maldita para sus enemigos y un milagro de justicia que cambiaría su destino para siempre, demostrando que el cielo nunca olvida a quienes caminan con dignidad. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí, abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. El frío calaba hasta los huesos de doña Esperanza mientras caminaba por el sendero de tierra que se transformaba en un río de lodo bajo sus pies cansados. Sus ropas, aunque gastadas y remendadas, con una prolijidad que solo la pobreza digna conoce, estaban ya empapadas, pesando sobre su cuerpo como el peso de los años y el desprecio de su propia sangre. Cada paso era un triunfo de la voluntad sobre el agotamiento, un recordatorio de que a sus 70 años ya no tenía un techo donde cubrirse, ni un fuego que calentara sus manos endurecidas por décadas de trabajo en el campo. El hambre le mordía el estómago con una ferocidad que ella intentaba ignorar, apretando el rosario de madera que llevaba en el bolsillo, buscando en la fe la fuerza que sus músculos ya no podían ofrecerle en aquella noche de abandono total. La miseria no era algo nuevo para ella, pues había pasado su vida entera cultivando tierras ajenas bajo un sol abrasador que le quemó la piel y le surcó el rostro con arrugas profundas. Recordaba con una punzada de dolor en el pecho los días en que sus hijos eran pequeños y ella se privaba de un bocado de pan para que ellos tuvieran algo en la barriga antes de dormir. Trabajó de sol a sol, lavando ropa en el río hasta que sus nudillos sangraban por el frío del agua y la aspereza del jabón, todo con tal de que Ricardo, su primogénito, pudiera vestir camisas limpias y asistir a la escuela. Nunca se quejó, nunca pidió nada para sí misma, aceptando las migajas de la vida con una sonrisa de agradecimiento, porque creía, con la inocencia de los humildes, que el amor sembrado regresaría a ella en forma de consuelo. Sin embargo, el destino tiene formas crueles de probar la fe de los justos, y la vejez de Esperanza se convirtió en un calvario de humillaciones constantes por parte de aquellos a quienes dio la vida. Ricardo, ahora convertido en un hombre de negocios cuya soberbia superaba su fortuna, veía en su madre un estorbo, una vergüenza que olía a tierra y a pasado que prefería olvidar. La casa que Esperanza había construido piedra a piedra junto a su difunto marido fue vendida por una deuda de juego que Ricardo contrajo en sus noches de desenfreno, dejando a la anciana literalmente en la calle. No hubo una lágrima en los ojos del hijo cuando le ordenó que subiera a la camioneta para dejarla en los límites del pueblo, alegando que ya no podía hacerse cargo de una vieja que solo sabía rezar y estorbar. La soledad emocional que sentía Esperanza era más profunda que la oscuridad del bosque que ahora la rodeaba, un vacío que le apretaba el corazón como una mano de hierro implacable. Se vio a sí misma como una sombra entre los árboles, alguien, quien el mundo había decidido borrar simplemente porque ya no tenía utilidad económica, en un mundo movido por la codicia. El sonido del viento entre las ramas secas parecía una burla cruel, un coro de fantasmas que le recordaban sus promesas incumplidas y los sueños que se habían marchitado junto con su juventud. A pesar de todo, ella no maldecía. Su boca solo emitía susurros de oración, pidiendo a la Virgencita que perdonara a su hijo, porque en su corazón de madre todavía quedaba un resto de esperanza que se negaba a morir.
Fue en medio de ese desespero, cuando el cansancio amenazaba con hacerla caer para no levantarse más, que apareció la figura del padre Mateo, el único hombre que todavía recordaba el valor de la caridad en aquel pueblo polvoriento. El sacerdote la encontró bajo un cobertizo improvisado, temblando de forma incontrolable, con los labios morados por el principio de una hipotermia que estaba a punto de apagar su vida. Con la ternura de quien trata con algo sagrado, la ayudó a levantarse, compartiendo con ella el calor de su propio manto y el consuelo de unas palabras que no juzgaban, sino que sanaban. El padre Mateo conocía bien la maldad de Ricardo y la injusticia que se estaba cometiendo, pero también sabía de un lugar, un antiguo terreno que nadie quería, donde un árbol milenario guardaba una historia olvidada. El sacerdote le entregó a Esperanza una llave oxidada, de esas que parecen abrir puertas a otros tiempos, y le habló de un pequeño terreno, baldío que su difunto esposo había comprado en secreto años atrás. No era una hacienda, ni una casa lujosa, solo un pedazo de tierra seca con un gigantesco árbol hueco en el centro, un gigante de madera que parecía haber sido herido por un rayo hacía décadas. El padre Mateo le dijo que aquel era su único refugio legal, un lugar que Ricardo no podía quitarle, porque el título de propiedad estaba a nombre de ella, escondido en los archivos de la parroquia. Esperanza aceptó el regalo con lágrimas amargas, preguntándose si aquel árbol seco sería su tumba o su salvación, mientras el sacerdote le aseguraba que Dios no pone pruebas que sus hijos no puedan superar. Al día siguiente, la noticia de la nueva mansión de Esperanza corrió por el pueblo como un incendio en temporada de sequía, provocando risas y burlas entre los seguidores del poderoso Ricardo. En la plaza del pueblo, los hombres bebían tequila y se carcajeaban, imaginando a la anciana viviendo dentro de un tronco como si fuera un animal del bosque, un destino que consideraban apropiado para alguien de su clase. Ricardo, sentado en su camioneta de lujo con un reloj de oro brillando en su muñeca, encabezaba las burlas, diciendo a voz en cuello que su madre finalmente había encontrado una casa a su nivel. La humillación era pública y despiadada, diseñada para quebrar lo poco que quedaba de la dignidad de la mujer, pero ella caminaba hacia su destino con la frente en alto. A medida que Esperanza se acercaba al terreno, el paisaje se volvía más árido, un camino de tierra bordeado por cactus y piedras que parecían rechazar cualquier forma de vida. El calor del mediodía ahora reemplazaba al frío de la noche, creando un espejismo de dolor sobre el horizonte que hacía que cada paso fuera una agonía para sus rodillas desgastadas. Al llegar, se encontró frente al gigante, un árbol de dimensiones épicas, cuya corteza estaba tan endurecida que parecía piedra, y cuyas ramas desnudas se alzaban hacia el cielo como dedos, suplicantes. Era una imagen de desolación absoluta, un monumento al abandono que reflejaba exactamente cómo se sentía ella en aquel momento de su existencia, rodeada por la nada y señalada por todos. A pesar de la apariencia hostil del lugar, Esperanza sintió una conexión inmediata con aquel árbol, como si la madera vieja y ella compartieran un lenguaje de cicatrices invisibles y resistencia silenciosa. Se acercó al tronco y puso su mano rugosa sobre la corteza, sintiendo una vibración extraña, una calidez que no provenía del sol, sino del corazón mismo de la planta. Por un momento, el ruido de las burlas del pueblo desapareció de su mente, reemplazado por un silencio sagrado que le devolvió la paz que le habían robado en su antigua casa. No era una mansión, ciertamente, pero era suya, un territorio donde la soberbia de sus hijos no podía alcanzarla, un santuario de madera donde empezaría a escribir el último capítulo de su historia. La entrada al interior del tronco era estrecha, protegida por una maraña de raíces que parecían garras, obligando a Esperanza a arrodillarse para poder ingresar a lo que sería su nuevo hogar. El aire dentro del árbol era sorprendentemente fresco y olía a una mezcla de resina antigua y tierra fértil, un aroma que la transportó a los días felices de su infancia en la sierra. Con mucho esfuerzo, comenzó a limpiar el espacio, retirando hojas secas y pequeñas piedras, tratando de crear un rincón donde pudiera colocar su rosario y la foto de su marido.
No sabía que en cada movimiento que hacía estaba activando un destino que había estado esperando por ella durante más de medio siglo, oculto bajo capas de madera y tiempo. La primera noche después de su llegada, Esperanza se sentó en el suelo del árbol, mirando hacia la entrada mientras el sol comenzaba a caer, proyectando sombras alargadas que parecían guardianes a su alrededor. Aunque el hambre seguía presente y el futuro era una incertidumbre aterradora, una pequeña chispa de determinación se encendió en sus ojos cansados, una fuerza que no provenía de este mundo. Ella aceptó su destino con la humildad de los santos, sin saber que la burla de su hijo se convertiría pronto en su perdición, y que aquel árbol seco estaba a punto de florecer con un milagro de plata y justicia. El silencio del bosque se convirtió en su cómplice mientras se preparaba para explorar las profundidades de su nuevo hogar. La primera noche dentro del tronco del árbol fue una experiencia que desafió todos los sentidos de doña Esperanza, sumergiéndola en una penumbra que parecía tener vida propia. El espacio era circular, con paredes de madera que se alzaban hacia una oscuridad absoluta, donde las ramas se entrelazaban como costillas de un gigante ancestral que la protegía del mundo exterior. El aire que respiraba era denso, impregnado con un aroma penetrante a resina vieja, tierra mojada y ese perfume metálico que solo el tiempo acumulado puede desprender de las cosas olvidadas. Cada vez que el viento soplaba afuera, el árbol emitía un gemido profundo, un crujido de fibras centenarias que resonaba en el pecho de la anciana como si el corazón del coloso estuviera latiendo al unísono con el suyo. Sus manos, temblorosas y entumecidas por el frío de la madrugada, recorrían la superficie rugosa de las paredes internas, sintiendo la textura áspera de la corteza que se deshacía en finos hilos de polvo bajo su tacto. Cuando los primeros rayos de luz del amanecer filtraron por las grietas naturales de la madera, el interior del árbol se transformó en una catedral de sombras y polvo dorado que bailaba en el aire. Esperanza comenzó la ardua tarea de limpiar su nuevo refugio, usando una rama pequeña para barrer las décadas de abandono que cubrían el suelo de tierra compactada y raíces nudosas. Sus ojos, acostumbrados a buscar la belleza en la precariedad, empezaron a notar detalles que la oscuridad de la noche anterior le había ocultado con celo. Descubrió que el suelo no era simplemente tierra, sino que había sido nivelado con piedras planas, dispuestas con una simetría que sugería que alguien, hace mucho tiempo, había preparado aquel lugar con un propósito sagrado. El sudor comenzó a perlar su frente mientras trabajaba, pero no sentía el cansancio habitual, sino una curiosidad vibrante que le devolvía una energía que creía haber perdido para siempre en la miseria. A medida que removía la densa capa de hojas secas y detritos en un rincón apartado del tronco, Esperanza encontró el primer objeto que le recordó que no estaba sola en aquella travesía. Era un pequeño dedal de plata, oscurecido por el paso de los años, pero todavía conservando la forma de los dedos que alguna vez lo usaron con maestría. Al tocarlo, una ráfaga de recuerdos ajenos pareció inundar su mente. La imagen de una mujer joven, sentada en ese mismo lugar, cosiendo bajo la luz de una vela mientras esperaba que la tormenta pasara. Sintió que ese objeto era una microhistoria de resistencia, un testimonio silencioso de que otras mujeres antes que ella habían encontrado refugio y dignidad en la soledad de aquel gigante de madera. Apretó el dedal contra su pecho, sintiendo el frío del metal transformarse en un calor reconfortante que le aseguraba que el árbol no era una tumba, sino un cofre de memorias vivas. La exploración continuó hacia el centro del tronco, donde una raíz particularmente gruesa formaba una especie de asiento natural que parecía invitar a la reflexión y al descanso. Esperanza se sentó allí, sintiendo cómo la estructura del árbol se amoldaba a su espalda encorvada, con una comodidad que nunca encontró en los muebles lujosos de la casa que su hijo le había arrebatado. Fue en ese momento de quietud cuando notó algo inusual en la base de lo que parecía ser una columna de madera central que sostenía la bóveda del árbol. Había una marca tallada, una cruz pequeña y tosca, que apenas era visible bajo la acumulación de musgo seco y telarañas que cubrían la superficie.
Al pasar sus dedos calejados sobre la marca, sintió una irregularidad, un hueco que no parecía natural, como si la madera hubiera sido trabajada por la mano del hombre con una precisión milimétrica. Con el corazón latiendo con una intensidad que le golpeaba las sienes, Esperanza comenzó a retirar con cuidado el musgo que protegía aquel secreto, usando sus uñas para raspar la superficie endurecida. Lo que parecía ser una simple irregularidad de la corteza, resultó ser una tapa de madera perfectamente encajada, casi invisible para un ojo que no estuviera buscando con la desesperación de los olvidados. El aroma de la madera recién cortada, a pesar de los años, emanó del hueco cuando finalmente logró introducir la punta de un clavo viejo para hacer palanca. Sintió un escalofrío recorrerle toda la espina dorsal, un presentimiento místico de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Sus manos, que habían lavado miles de prendas ajenas y sembrado campos interminables, ahora temblaban con la promesa de una revelación que el destino le había reservado para su hora más oscura. Al tirar con fuerza, la tapa cedió con un chasquido seco que resonó en todo el espacio como el disparo de una advertencia o el anuncio de un milagro. Detrás de la madera, oculta en un nicho tallado con una devoción casi religiosa, se encontraba una pequeña caja de hierro oxidado, cerrada con un candado que el tiempo había soldado en una sola pieza. El peso de la caja era sorprendente, una masa metálica que parecía contener la gravedad de toda la historia del pueblo y las lágrimas de los humildes. Esperanza la colocó sobre sus rodillas, sintiendo el frío del hierro atravesar su ropa gastada, mientras el sudor frío le bajaba por el cuello. Sabía, con esa intuición infalible de las abuelas latinas, que lo que había dentro de esa caja era la respuesta a todas las oraciones que había elevado al cielo durante sus noches de insomnio y dolor. El momento de la verdad llegó cuando, usando una piedra pesada, golpeó el candado con una determinación que nació de la rabia contenida por tantas humillaciones sufridas a manos de su hijo. Al tercer golpe, el metal cedió y la tapa de la caja se abrió lentamente, revelando un contenido que dejó a la anciana sin respiración y con los ojos inundados por una incredulidad absoluta. Dentro de la caja, envueltas en un trozo de tela que alguna vez fue el estandarte de una causa perdida, brillaban monedas de plata de la época de la Revolución, cada una con el rostro de la libertad grabado en su superficie. Pero no era solo el dinero lo que brillaba. Debajo de las monedas, protegidos por un cuero grueso, se encontraban unos documentos amarillentos con sellos oficiales que parecían emanar una autoridad antigua y poderosa. Esperanza tomó los papeles con una delicadeza extrema, temiendo que se deshicieran entre sus dedos como se habían deshecho sus sueños de una vejez tranquila junto a su familia. Al leer las primeras líneas con la poca luz que entraba por el tronco, sus ojos se abrieron con un asombro que pronto se transformó en un llanto silencioso y profundo. No eran simples papeles de propiedad, eran los títulos originales de todas las tierras que rodeaban el árbol, incluyendo la hacienda donde Ricardo vivía y los terrenos que pretendía vender para su proyecto turístico. El documento, firmado por un general legendario y avalado por el antiguo registro de la nación, declaraba que aquel árbol era el epicentro de una herencia que nunca pudo ser reclamada por la violencia, sino solo por la lealtad de un corazón puro. El choque emocional fue tan fuerte que Esperanza tuvo que apoyarse contra las paredes del árbol, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, mientras la risa de su hijo Ricardo resonaba en su memoria como un eco distante y patético. Pasó de la incredulidad a una risa nerviosa que se mezclaba con el hipo de su llanto, dándose cuenta de que la casa de locos que le habían asignado era en realidad el trono de un reino que ahora le pertenecía por derecho divino. Sintió que el espíritu de su difunto marido y de sus ancestros estaba allí con ella, celebrando el triunfo de la justicia sobre la avaricia que había corromido su sangre. Ya no era la viuda desamparada que mendigaba un techo, sino la dueña legítima de un valle entero que había sido robado a través de los años por hombres sin escrúpulos. Sin embargo, junto con la alegría del descubrimiento, una sombra de
Miedo comenzó a reptar por su mente, recordándole que un secreto de tal magnitud atraería a los lobos con más fuerza que nunca. Guardó los documentos y las monedas de nuevo en la caja de hierro, ocultándola debajo de su maleta de cartón y cubriéndola con la tela vieja para que nadie pudiera notar su existencia a simple vista. Sabía que debía ser cautelosa, que el brillo de la plata y el poder de esos papeles despertarían una furia asesina en Ricardo si llegaba a sospechar que su madre tenía el poder de destruirlo. El silencio del bosque afuera parecía ahora cargado de una tensión nueva, como si los árboles mismos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver qué haría la anciana con el arma que el destino le había entregado. Esperanza se sentó de nuevo en su rincón, abrazando sus rodillas y mirando hacia la entrada del tronco, donde la luz del sol ya empezaba a declinar hacia el atardecer. En su rostro, antes marcado por la resignación y la tristeza, ahora se dibujaba una línea de firmeza que nadie en el pueblo le había visto jamás. Una transformación que nacía desde lo más profundo de su alma. Sus manos ya no temblaban por el miedo, sino por la adrenalina de saber que tenía en su poder la capacidad de devolverle la dignidad no solo a ella misma, sino a todos los que habían sido pisoteados por la soberbia de los ricos. Ella sabía que el milagro no era solo para ella, sino que era una herramienta de justicia divina que debía manejar con la sabiduría de quien ha pasado por el fuego y ha salido purificado. La noche comenzó a caer nuevamente sobre el Valle de las Sombras, pero esta vez doña Esperanza no sintió frío ni soledad, sino el calor de un propósito que le quemaba por dentro. Se preparó un té de hierbas silvestres que crecían cerca del tronco, saboreando cada sorbo como si fuera un elixir de dioses, mientras planeaba sus siguientes pasos con una claridad mental asombrosa. Sabía que el primer paso sería hablar con el padre Mateo, el único hombre capaz de asesorarla legalmente, sin intentar robarle lo que el cielo le había concedido. Pero antes de eso, tenía que enfrentar la mirada de los vecinos que vendrían a burlarse de ella al día siguiente, manteniendo su secreto bajo 7 llaves hasta que el momento de la verdad llegara para todos. A lo lejos, se escuchaba el motor de una camioneta acercándose por el camino de tierra, rompiendo la paz del anochecer. Era Ricardo, que venía a asegurarse de que su madre estuviera sufriendo lo suficiente como para aceptar cualquier trato humillante que él tuviera preparado para ella. Lo que el hijo desalmado no sabía era que la mujer que encontraría al día siguiente ya no era la víctima sagrada que él creía dominar, sino la guardiana de un secreto que estaba a punto de estallar en su cara como una tormenta de justicia. Esperanza apretó sus manos y cerró los ojos, preparándose para el enfrentamiento que definiría el futuro de todo el valle. El amanecer trajo consigo un silencio sepulcral que fue interrumpido por el eco distante de un motor potente que se abría paso entre la maleza y el polvo. Doña Esperanza, que ya estaba despierta y alerta dentro de su refugio de madera, sintió una vibración en el suelo que conocía demasiado bien, un temblor que anunciaba la llegada de la soberbia sobre ruedas. A través de una de las grietas del tronco, vio aparecer la camioneta lobo negra de su hijo Ricardo, cuya carrocería reluciente contrastaba de forma insultante con la aridez del terreno y la humildad del árbol. El vehículo se detuvo levantando una nube de tierra asfixiante que pareció envolver el refugio de la anciana como una advertencia de lo que estaba por venir. El corazón de la mujer latía con fuerza, pero esta vez no era el miedo del animal acorralado lo que sentía, sino la calma gélida de quien sabe que posee el arma definitiva contra su verdugo. Ricardo bajó de la camioneta con la arrogancia de quien se siente dueño de la vida y la muerte en aquel pueblo, olvidado, ajustándose el cinturón de piel de cocodrilo y limpiándose las botas de marca con un pañuelo de seda. Su mirada recorrió el terreno con un desprecio evidente, deteniéndose en el árbol milenario como si fuera un estorbo que afeaba el paisaje de sus ambiciones económicas. Caminó hacia la entrada del tronco, con pasos pesados, haciendo crujir las ramas secas bajo sus pies, como si estuviera aplastando la dignidad de su propia madre con cada zancada. No venía solo. Lo acompañaba un hombre de aspecto sombrío, un abogado de ciudad con un maletín de cuero que olía a burocracia y a traiciones legales. La sombra de ambos
se proyectó sobre la abertura del árbol, bloqueando la luz del sol y sumergiendo a Esperanza en una penumbra amenazante que ella recibió con una firmeza inquebrantable. Con una voz gruesa y carente de cualquier rastro de afecto filial, Ricardo exigió a su madre que saliera de esa cueva de animales para hablar de negocios importantes que no podían esperar más tiempo. Lequim dijo que su presencia en aquel terreno estaba causando comentarios innecesarios en el pueblo y que, por su propio bien, debía firmar unos documentos que el abogado traía preparados. Según él, el terreno del árbol era necesario para un desarrollo turístico que traería progreso a la región, y ella, como una madre abnegada, debía ceder sus derechos a cambio de una pequeña pensión en un asilo de la ciudad. Esperanza escuchaba las palabras venenosas de su hijo, sintiendo cómo cada frase intentaba socavar su voluntad, pero su mano apretaba con fuerza la caja de hierro escondida bajo la maleta, encontrando en el metal el anclaje necesario para no derrumbarse. El abogado, con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos fríos, comenzó a explicar los términos legales de la cesión, usando un lenguaje técnico diseñado para confundir a los humildes y despojarlos de lo poco que poseen. Le aseguró a doña Esperanza que el documento era simplemente una formalidad para protegerla, una forma de evitar que el gobierno le quitara la tierra por falta de uso o por impuestos impagados que ella no podría cubrir. Mientras el hombre hablaba, Ricardo caminaba alrededor del árbol, golpeando la corteza con un anillo de oro grueso, midiendo mentalmente cuánto espacio ocuparía la maquinaria pesada que pensaba traer para arrancar el gigante de raíz. La falta de respeto por la naturaleza y por la sangre era tan evidente que el aire dentro del tronco comenzó a volverse pesado, cargado de una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Ricardo perdió la poca paciencia que le quedaba al ver que su madre permanecía en silencio, sentada sobre sus talones y mirándolo con unos ojos que él ya no reconocía como sumisos. Con un gesto violento, le arrebató el maletín al abogado y sacó un fajo de papeles, arrojándolos sobre el suelo de tierra del árbol para que ella los viera de cerca. Le dio un ultimátum que heló la sangre de la anciana. Tenía exactamente 3 días para firmar la transferencia de propiedad o se encargaría de que la Guardia Civil la desalojara por la fuerza, alegando demencia senil. Le gritó que no permitiría que una vieja loca arruinara el negocio más importante de su vida y que si tenía que pasar sobre su cadáver para conseguirlo, lo haría sin que le temblara el pulso. La amenaza no era velada. Era una declaración de guerra lanzada contra la mujer que lo había amamantado y protegido de todas las tormentas. El desgraciado no se detuvo ahí, sino que comenzó a proferir insultos contra la memoria de su propio padre, diciendo que el viejo había sido un perdedor por comprar aquel terreno inservible en lugar de invertir en algo que dejara dinero de verdad. Esperanza sintió que la rabia le quemaba las entrañas, una furia santa que ascendía desde su corazón hasta su garganta, pero recordó las advertencias del padre Mateo sobre la necesidad de ser astuta como la serpiente. No reveló su secreto, no mencionó las monedas ni los títulos, limitándose a responder con una voz suave pero cortante que no firmaría nada hasta que la Virgencita le diera una señal de que era lo correcto. Ricardo soltó una carcajada llena de desprecio, una risa que resonó en el interior del tronco como el eco de un demonio, y le advirtió que su Dios no tenía jurisdicción sobre las leyes del dinero. Antes de marcharse, el villano dejó caer una amenaza adicional que fue la que más dolió a la protagonista, mencionando a sus nietos y cómo ellos se avergonzarían de tener una abuela que prefería vivir en un árbol que dejarles un legado económico. Le dijo que si persistía en su terquedad, prohibiría que los niños volvieran a verla,
borrándola de la familia de forma definitiva y dejando que muriera sola y olvidada en aquel agujero de madera. Con un portazo violento de la camioneta que pareció un trueno en la tarde soleada, Ricardo y su abogado se alejaron, dejando tras de sí una estela de humo negro y un silencio que pesaba más que la oscuridad de la noche. Esperanza se quedó mirando los papeles esparcidos en 1900 el suelo, sintiendo que el abismo se abría bajo sus pies, preguntándose si realmente tenía la fuerza para resistir el embate de un hombre que no conocía la piedad. Esa misma tarde, las represalias comenzaron a manifestarse de forma cobarde y sistemática, tal como Esperanza había temido tras ver la mirada de odio de su primogénito. Un grupo de hombres pagados por Ricardo llegaron al terreno cuando el sol empezaba a caer y, sin mediar palabra, comenzaron a cercar el acceso al manantial de agua más cercano con alambre de púas, dejando a la anciana sin acceso al líquido vital. No contentos con eso, lanzaron piedras contra las ramas del árbol, rompiendo los pocos utensilios de barro que ella había logrado acomodar afuera para recoger el rocío de la mañana. Eran ataques pequeños pero constantes, diseñados para quebrar su espíritu y obligarla a salir de su refugio por hambre o sed. Una guerra de desgaste psicológico que buscaba despojarla de su última pizca de voluntad. La situación empeoró cuando, al caer la noche, Esperanza notó que alguien había dejado un animal muerto cerca de la entrada del tronco, un acto de brujería barata o de intimidación pura que buscaba llenar su mente de supersticiones y miedos ancestrales. El olor de la muerte empezó a filtrarse en su santuario de madera, profanando el aroma a resina y paz que ella tanto había valorado desde su llegada. Sin embargo, en lugar de salir huyendo como Ricardo esperaba, la anciana tomó su rosario y comenzó a rezar con una intensidad feroz, pidiendo protección no para ella, sino para el secreto que custodiaba. Cada crujido del bosque afuera le recordaba que estaba siendo vigilada, que en las sombras había ojos comprados por el dinero de su hijo, esperando el menor signo de debilidad para caer sobre ella. A pesar de la presión, Esperanza se dio cuenta de que Ricardo tenía prisa, una urgencia que delataba que sus negocios no eran tan sólidos como él pretendía aparentar ante el pueblo. Esa debilidad del villano fue lo que le dio a ella la claridad para entender que el tiempo, aunque doloroso, era su mejor aliado en aquella batalla desigual. Se dio cuenta de que si él estaba dispuesto a llegar a tales extremos de crueldad por un terreno que supuestamente no valía nada, era porque el miedo a la pobreza lo estaba volviendo loco. Ella, que ya no tenía nada que perder porque lo había perdido todo, se sentía extrañamente más poderosa que el hombre que conducía la camioneta de lujo y vestía sedas finas. La dignidad de la víctima sagrada estaba empezando a transformarse en la determinación de una guerrera que no retrocedería ante el fuego. Al final de ese día, Esperanza recogió los papeles de transferencia que Ricardo había tirado, no para firmarlos, sino para usarlos como yesca para encender una pequeña fogata que calentara su noche de vigilancia. Mientras las llamas consumían las promesas de miseria del abogado, la anciana miraba fijamente el fuego, viendo en las brasas el reflejo de una lucha que apenas estaba comenzando. Sabía que el siguiente paso de su hijo sería mucho más violento, que el ultimátum de 3 días era una sentencia de muerte o de gloria, y que debía prepararse para lo peor. Se refugió dentro del árbol una vez más, sabiendo que el abismo emocional estaba cerca, pero que la verdad la sostendría en la tormenta que se avecinaba. La segunda noche después del ultimátum, se sintió como el descenso definitivo al fondo de un pozo sin salida, donde el frío del abandono calaba, más hondo que la brisa nocturna. Doña Esperanza se encontraba sentada en la oscuridad de su refugio de madera, escuchando cómo el viento aullaba entre las ramas desnudas, sonando como los lamentos de todas las madres olvidadas por sus hijos. El miedo por sus nietos, a quienes Ricardo usaba como moneda de cambio para quebrar su voluntad, le oprimía el pecho de tal manera que sentía que el aire le faltaba en aquel espacio que antes le pareció un santuario. Por primera vez desde que llegó al árbol, la duda empezó a reptar por su mente como una serpiente venenosa, susurrándole que quizás sería mejor rendirse y entregar la caja de hierro para recuperar el derecho a ver a su familia. La soledad absoluta,
ese silencio denso que solo se encuentra en el corazón de la miseria. La rodeaba implacable, mientras sus lágrimas amargas caían sobre sus manos calejadas. El desespero la llevó a pasar una noche blanca, con los ojos abiertos y fijos en la negrura de la bóveda del tronco, mientras el hambre le retorcía las entrañas con una ferocidad que ya no podía ignorar. Cada crujido de la madera le parecía el paso de un verdugo, y cada sombra proyectada por la luna en la entrada se transformaba en la figura amenazante de su hijo, viniendo a cumplir sus promesas de violencia. Se sentía pequeña, insignificante frente a la maquinaria de poder y dinero que Ricardo manejaba con tanta soltura en el pueblo, preguntándose si una pobre vieja con un rosario podía realmente enfrentarse a un gigante de avaricia. Fue la noche más oscura de su alma, un momento de quiebre donde la fe inquebrantable que la había sostenido durante 70 años pareció tambalearse bajo el peso de una realidad que no conocía la misericordia ni la justicia humana. Al amanecer, la violencia de Ricardo escaló de una manera que Esperanza nunca imaginó posible, demostrando que el desalmad no tenía límites cuando se trataba de su propia ambición. Un grupo de hombres encapuchados, seguramente pagados con el dinero sucio de Minomesde, la hacienda, llegaron al terreno cargando bidones de combustible y antorchas, rodeando el árbol milenario con una intención asesina. Sin mediar palabra, comenzaron a quemar la maleza seca que rodeaba el refugio, creando un círculo de fuego que buscaba asfixiar a la anciana o obligarla a salir despavorida hacia sus manos despiadadas. El humo negro y espeso empezó a filtrarse por las grietas del tronco, irritando los pulmones cansados de Esperanza y llenando el aire con el olor acre de la destrucción. Era un mensaje claro: si ella no entregaba la tierra por las buenas, él estaba dispuesto a convertir su santuario en su propia pira funeraria. Desde el interior, la anciana veía el resplandor de las llamas lamiendo la corteza endurecida del gigante de madera, sintiendo el calor intenso que amenaba con devorar su única posesión en este mundo. Los gritos e insultos de los hombres de afuera se mezclaban con el rugido del fuego, creando una sinfonía de terror que habría hecho huir al más valiente. Pero algo extraño empezó a suceder en el corazón de la mujer. En lugar de sucumbir al pánico, Esperanza sintió una calma sobrenatural que empezó a enfriar su sangre y a aclarar su mente, una fuerza que no provenía de sus músculos débiles, sino de su espíritu indomable. Se arrodilló sobre las piedras planas del suelo, ignorando el humo que le nublaba la vista, y comenzó a rezar con una voz que ya no temblaba, pidiendo a sus ancestros y a la Virgencita que le dieran la sabiduría para transformar aquel ataque en su mayor victoria. Buscando aire puro cerca del suelo, Esperanza se arrastró hacia el rincón donde había encontrado la caja de hierro, movida por un impulso místico que la guiaba a través de la penumbra asfixiante. Sus dedos, que conocían cada centímetro de la madera, rozaron una parte del tronco que se sentía diferente, una sección que vibraba con una frecuencia distinta bajo el calor del incendio exterior. Al presionar con todas sus fuerzas, una segunda capa de corteza falsa, más profunda y mejor oculta que la anterior, se desplazó con un sonido metálico que cortó el aire como una campana de esperanza. No era solo un escondite, era un mecanismo de seguridad diseñado por el antiguo dueño, una cámara secreta que el fuego exterior estaba ayudando a revelar al dilatar la madera antigua de manera providencial. Dentro de este segundo compartimento, protegida por una envoltura de seda roja que conservaba el aroma de las rosas secas, Esperanza encontró la verdadera arma secreta que el benfeitor le había dejado como legado final. No eran más monedas, sino un pequeño aparato de grabación antiguo y un sobre lacrado con el sello de un notario que había desaparecido hacía décadas tras denunciar la corrupción de la familia de Ricardo. Al abrir el sobre, sus ojos leyeron la confesión definitiva, las pruebas grabadas y documentadas de que el padre de Ricardo no había muerto de causas naturales, sino que había sido traicionado por su propio hijo para heredar la hacienda antes de tiempo. Era la prueba de un crimen que no prescribía, un secreto enterrado que podía enviar al rico desalmado directamente a la cárcel y despojarlo de cada centavo que había acumulado con su maldad. La revelación fue tan impactante
que por un momento Esperanza olvidó el fuego que seguía rugiendo afuera y el peligro inminente que corría su vida ante los matones de su hijo. Sostuvo la grabación contra su pecho como si fuera un escudo sagrado, sintiendo que la mano del destino la estaba tocando en medio del abismo más profundo. Se dio cuenta de que su marido y el viejo patrón habían planeado esto durante años, sabiendo que la codicia de Ricardo algún día lo llevaría a intentar destruir a su propia madre. La herencia no era el terreno, ni la plata, ni el árbol. La verdadera herencia era la verdad, esa luz potente que tiene el poder de desintegrar las sombras más densas de la soberbia humana. Ella ya no era solo una anciana defendiendo un trozo de madera, era la portadora de la justicia divina, que estaba a punto de caer sobre el Valle de las Sombras. Mientras el círculo de fuego empezaba a extinguirse por falta de combustible y por la intervención milagrosa de una lluvia repentina que empezó a caer del cielo gris, Esperanza supo que el tiempo del miedo había terminado. Los hombres de Ricardo, al ver que el árbol no se encendía y que el cielo conspiraba contra ellos, huyeron asustados por lo que consideraron un presagio de mala suerte o una manifestación de brujería. La anciana salió del tronco, con el rostro manchado de hollín, pero con una mirada de acero que reflejaba la tormenta que se avecinaba para sus enemigos. Estaba empapada, temblando por la adrenalina y el frío, pero su postura era la de una reina que ha recuperado su corona en medio de las ruinas de su reino. Ya no buscaba una solución para sobrevivir, ahora buscaba la manera de ejecutar la justicia que el cielo le había puesto en las manos. Caminó por el terreno, chamuscado, sintiendo el olor a tierra mojada y cenizas, y se dirigió hacia el camino principal, donde sabía que encontraría a alguien que la llevaría hasta la capilla del Padre Mateo. No necesitaba armas, ni dinero, ni abogados caros. Llevaba consigo la voz de los muertos y la verdad de los vivos, una combinación que ningún muro de riqueza podría resistir. Su mente trabajaba con una precisión quirúrgica, trazando el plan para el enfrentamiento final que tendría lugar cuando el plazo de los 3 días se cumpliera al amanecer siguiente. Sabía que Ricardo volvería con toda su prepotencia, creyendo que el incendio la habría dejado suplicando clemencia, y la imagen de su cara, al descubrir la verdad, le daba a Esperanza la fuerza necesaria para seguir caminando bajo la lluvia. La búsqueda espiritual que había realizado en la oscuridad del árbol la había transformado por completo, eliminando cualquier rastro de duda o de debilidad maternal que pudiera quedar en su corazón de madre herida. Entendió que perdonar a un monstruo era permitir que siguiera lastimando a los inocentes, y que su deber sagrado era poner fin al reinado de terror de su propio primogénito. Al llegar a la pequeña capilla del pueblo, el padre Mateo la recibió con asombro, viendo en ella una transfiguración que rayaba en lo místico, como si la mujer hubiera muerto en el incendio y una guerrera de la justicia hubiera nacido de las cenizas. Juntos, bajo la luz tenue de las velas y el aroma a incienso, prepararon la estrategia para el día del juicio, sabiendo que el amanecer traería la caída definitiva del imperio de papel de Ricardo. Esperanza regresó al árbol bajo el manto de la última noche de su antigua vida, no para esconderse, sino para esperar al enemigo en el campo de batalla que él mismo había elegido para humillarla. Se sentó en la entrada, con la caja de hierro a su lado y el sobre lacrado sobre sus rodillas, mirando hacia el horizonte por donde saldría el sol del tercer día. El aire estaba cargado de una calma tensa, presagio de la tormenta de justicia que estaba a punto de desatarse sobre el valle. La viuda ya no estaba sola. Sentía la presencia de todos los que habían sufrido antes que ella, dándole el valor necesario para el acto final de su redención. El plazo había vencido, y la verdad estaba lista para ser gritada al mundo. El amanecer del tercer día tiñó el cielo del Valle de las Sombras con un rojo intenso, como si las nubes estuvieran bañadas en la sangre de una herida antigua que finalmente exigía ser sanada. El estruendo de los motores diésel rompió la paz de la mañana mucho antes de que el sol terminara de asomar, anunciando la llegada de la maquinaria pesada que Ricardo había contratado para borrar el pasado de un solo golpe. Una excavadora de garras metálicas y un camión cargado de hombres armados con picos y hachas avanzaron por el camino de tierra, levantando una polvareda que ocultaba la cobardía
detrás de una fachada de fuerza bruta. Ricardo lideraba la caravana en su camioneta negra, con el rostro endurecido por una impaciencia que rayaba en la locura, convencido de que aquel sería el día en que finalmente aplastaría la molesta sombra de su madre bajo las orugas de hierro de sus máquinas. Cuando el convoy llegó frente al árbol milenario, el chirrido de los frenos y el humo denso de los escapes crearon una atmósfera de guerra inminente que helaba la sangre de los pocos curiosos que observaban desde la distancia. Los hombres bajaron de los vehículos con movimientos rudos, esperando encontrar a una anciana derrotada, suplicando por su vida después del incendio provocado la noche anterior. Sin embargo, lo que encontraron los dejó paralizados a mitad del camino, con las herramientas colgando de sus manos como si de pronto pesaran toneladas. Allí, sentada sobre una piedra plana frente a la entrada del tronco chamuscado, estaba doña Esperanza, vestida con su ropa más limpia y sosteniendo un rosario entre sus dedos que ya no temblaban. Su postura era de una rectitud absoluta, una imagen de dignidad inquebrantable que parecía emanar una autoridad que ninguna cantidad de dinero podía comprar ni ningún motor podía intimidar. Ricardo bajó de su camioneta con un portazo violento, caminando hacia ella con los puños cerrados y una sonrisa de escarnio que buscaba ocultar el desconcierto que le producía ver a su madre tan entera. Le gritó que el tiempo se había agotado, que ya no le importaban sus oraciones ni sus silencios, y que si no se quitaba de en medio, la excavadora la enterraría junto con las raíces de ese árbol maldito. Sus palabras eran como látigos de fuego, cargadas de un odio que buscaba provocar el llanto o la huida de la mujer, pero Esperanza no se movió ni un centímetro. Algo había cambiado radicalmente en sus ojos. Ya no eran los ojos de la víctima sagrada, que pedía compasión, sino los de una jueza que observaba a un reo con una mezcla de lástima y justicia letal, que hizo que el villano se detuviera a pocos pasos de ella por un instinto primario de conservación. La transformación de Esperanza era tan evidente que incluso los matones contratados por Ricardo empezaron a retroceder, sintiendo que aquel enfrentamiento no era solo por un pedazo de tierra, sino una batalla espiritual donde ellos no tenían parte. La anciana se puso de pie lentamente, con una gracia que desafiaba su edad y sus dolencias, y miró a su hijo directamente a los ojos, sosteniendo la mirada con una intensidad que lo desnudaba, frente a sus propios hombres. «Hijo mío», dijo ella con una voz que no gritaba, pero que se escuchaba por encima del rugido de las máquinas, «has venido buscando madera seca y tierra baldía, pero lo que has encontrado es el final de tus mentiras». Ricardo rió con una amargura forzada, llamándola vieja loca y ordenando al operario de la excavadora que arrancara el motor para demostrar que su palabra era la única ley en ese valle. El diálogo entre ambos se volvió pesado, un duelo de voluntades, donde cada palabra del hijo era una amenaza de destrucción y cada silencio de la madre era un muro infranqueable de verdad. Ricardo le escupió que él era el dueño de todo, que el pueblo le temía y que nadie movería un dedo para ayudar a una mujer que había decidido vivir como un animal. Le dijo que su ambición no se detendría por sentimentalismos baratos y que el progreso del valle exigía que ella desapareciera del mapa junto con su estúpido árbol sentimental. Esperanza, sin embargo, respondió, con una calma que lo sacaba de sus casillas, diciéndole que el único que estaba desapareciendo era él, pues había vendido su alma por un puñado de monedas y un poder que se le escurría entre los dedos como el lodo de la tormenta. Fue en ese momento de máxima tensión, cuando Ricardo levantó la mano para dar la orden de ataque definitivo, que Esperanza sacó de entre sus ropas el sobre lacrado y el pequeño aparato de grabación que el fuego había revelado. Con una voz letalmente tranquila, le dijo que antes de derribar el árbol, debía escuchar lo que su propio padre tenía que decirle desde el más allá, un mensaje que había estado esperando décadas para ser escuchado. El villano se quedó petrificado, con la mano suspendida en el aire, mientras la incredulidad y un pánico repentino empezaban a asomar por las grietas de su fachada de hombre poderoso. La llegada de un segundo vehículo, un coche antiguo que transportaba al padre Mateo y a dos autoridades reales de la ciudad, terminó por sellar
el destino de la confrontación, atrayendo la atención de todos hacia los documentos legales que ahora salían a la luz. El aire se llenó con la voz del difunto patrón que surgía del pequeño aparato, rompiendo el silencio del valle con una grabación clara que el padre Mateo ayudó a amplificar. No era una confesión de amor filial, sino la denuncia clara y detallada de cómo Ricardo había envenenado sistemáticamente la mente y el cuerpo de su padre para quedarse con el control de la hacienda. La revelación pública fue un estallido de verdad que dejó a los hombres de Ricardo bajando la cabeza por la vergüenza de servir a un parricida y un traidor de su propia sangre. Los documentos que Esperanza presentó después no eran solo títulos de propiedad, sino las pruebas forenses y las cartas notariales que demostraban que cada centavo que Ricardo poseía era producto de un fraude monumental contra su propia familia. La reacción del villano fue una caída libre desde la arrogancia más extrema, hacia un pánico abyecto que lo hacía temblar de forma visible frente a todos los presentes. Pasó de las amenazas a los gritos desesperados, alegando que todo era una conspiración de la vieja para arruinarlo, pero las pruebas eran tan contundentes que ni siquiera su abogado se atrevió a defenderlo en ese momento. Se vio rodeado no solo por la ley, sino por el desprecio absoluto de un pueblo que hasta ese momento lo había obedecido por miedo, pero que ahora veía al monstruo desnudo y patético que realmente era. Su risa de desprecio se transformó en una súplica incoherente, pidiendo a su madre que no le hiciera eso, que pensara en sus nietos, usando las mismas armas emocionales que él había usado para torturarla días atrás. Esperanza, sin embargo, no mostró debilidad alguna. Se mantuvo firme como el árbol que la había protegido, entendiendo que la justicia real no admite términos medios con la maldad absoluta. Miró cómo las autoridades esposaban a su hijo, no con alegría, sino con la tristeza profunda de una madre que sabe que ha perdido a un hijo, pero ha salvado a una comunidad entera. Ricardo gritaba y forcejeaba, maldiciendo a la mujer que le había dado la vida mientras era arrastrado hacia la patrulla, dejando tras de sí un rastro de polvo y la deshonra más absoluta. La humillación fue lenta y satisfactoria para los que habían sido pisoteados por él, viendo cómo el rico desalmado era llevado como un criminal común por los mismos caminos donde antes se paseaba como un dios intocable. Los hombres que habían venido a derribar el árbol apagaron los motores de la maquinaria pesada en un silencio absoluto, como si estuvieran en un funeral o en un acto de redención colectiva. Uno a uno se acercaron a doña Esperanza para pedirle perdón por haber participado en la intimidación, dejando sus herramientas en el suelo como una ofrenda de paz ante la mujer que había vencido a un imperio con la sola fuerza de su verdad. La anciana los perdonó con un gesto noble, entendiendo que el hambre a veces obliga a los hombres a seguir a los demonios, pero les pidió que usaran esa misma fuerza ahora para reconstruir lo que el odio había intentado destruir. El valle, que durante años había vivido bajo la sombra del miedo, pareció respirar por primera vez, sintiendo que la luz de la justicia finalmente había logrado atravesar la espesura de la corrupción. El clímax de la guerra terminó no con una explosión, sino con el sonido suave del viento soplando entre las ramas del árbol milenario, que milagrosamente parecía estar más verde y vital que nunca tras el incendio. Esperanza se quedó sola con el padre Mateo frente al gigante de madera, sintiendo que el peso del mundo se le quitaba de encima, pero dejando en su lugar un vacío melancólico que solo las madres pueden comprender. Había ganado la batalla por la tierra y por la justicia, pero el precio había sido la exposición total de la podredumbre de su propia sangre, una carga que llevaría con dignidad hasta el fin de sus días. El sol ya estaba en lo alto, iluminando el terreno chamuscado que ahora empezaba a verse como un campo de esperanza, listo para una nueva siembra de valores y respeto. La caída de Ricardo fue tan estrepitosa que en cuestión de minutos el pueblo entero se enteró de que el hombre más poderoso del valle ya no tenía nada, ni dinero, ni honor, ni familia. Sus propiedades fueron intervenidas legalmente, sus cuentas congeladas y su nombre borrado de los registros de prestigio de la ciudad
convirtiéndose en un paria en la misma tierra que pretendía dominar. El destino del hombre que lo tenía todo y ahora solo tenía el odio de su pueblo quedó sellado tras las frías paredes de una celda donde tendría el resto de su vida para reflexionar sobre su avaricia. Mientras tanto, Esperanza se preparaba para la resolución de su vida, sabiendo que el legado que dejaba era mucho más grande que las monedas de plata encontradas en el tronco. Doña Esperanza caminó de regreso hacia la entrada de su árbol, tocando la madera con gratitud por haber sido su fortaleza y su cómplice en la búsqueda de la verdad. Sabía que la guerra había terminado, pero que el verdadero trabajo de sanación y legado apenas estaba comenzando para ella y para todos los que creyeron en su milagro. El sentimiento de satisfacción moral impregnaba el aire, dejando la certeza de que el bien, aunque tarde en manifestarse, tiene una fuerza imparable cuando es impulsado por la fe de los humildes. La tensión se desvaneció lentamente, dando paso a una prosperidad que nacería de las cenizas de la soberbia derrotada. El destino de Ricardo se selló con la misma frialdad con la que él había tratado a su madre, pero bajo el peso de una justicia que no admitía sobornos ni influencias. Tras las rejas de la prisión estatal, el hombre que una vez vistió sedas finas y condujo camionetas relucientes, ahora vestía un uniforme gris que igualaba su miseria a la de cualquier otro criminal común. Sus cuentas bancarias, fruto de la extorsión y el fraude, fueron confiscadas para resarcir a las decenas de familias campesinas a las que había robado sus tierras durante años de impunidad. Se dice que en las noches el eco de su propia soberbia le devuelve gritos de desesperación, dándose cuenta demasiado tarde de que el dinero es un dios muy pobre cuando no se tiene el perdón de quien te dio la vida. La ruina de Ricardo no fue solo económica, sino un exilio social absoluto. En el Valle de las Sombras, su nombre se convirtió en un sinónimo de deshonra que nadie se atreve a pronunciar. La poética justicia se manifestó también en la salud de Doña Esperanza, quien tras la caída de su opresor pareció rejuvenecer bajo el sol de la libertad y la tranquilidad de una conciencia limpia. Con los recursos recuperados de la herencia legítima y las monedas de plata del árbol, la anciana no buscó lujos para sí misma, manteniendo su humildad como su estandarte más preciado. Su primera acción fue restaurar la antigua casa familiar, pero no para vivir sola, sino para transformarla en un refugio para viudas y ancianos que, como ella, habían sido abandonados por la ingratitud de sus familias. La propiedad que Ricardo quiso vender para un proyecto de codicia se convirtió en un santuario de solidaridad, donde el olor a pan recién horneado y las risas de los abuelos reemplazaron el silencio amargo que antes reinaba en aquellas paredes. En el lugar donde se erguía el gigante de madera, Esperanza fundó la Escuela del Árbol Milenario, un espacio educativo donde los niños del pueblo aprenden no solo letras y números, sino el valor sagrado de la tierra y el respeto a los mayores. El árbol, que una vez fue el único refugio de una mujer desamparada, ahora es el centro de un parque comunitario donde la sombra de sus ramas protege a las nuevas generaciones durante los recreos. La anciana se asegura personalmente de que ningún niño pase hambre en su escuela, recordando los días en que ella misma apretaba su rosario para olvidar el vacío en su estómago. La prosperidad llegó al valle de forma humilde pero constante, demostrando que cuando la riqueza se distribuye con amor, tiene el poder de sanar las heridas más profundas de una comunidad entera. Además, Esperanza destinó una parte de su fortuna para restaurar la capilla del Padre Mateo, convirtiéndola en un faro de fe y esperanza para todos los habitantes del Valle de las Sombras. La Virgencita ahora luce un manto nuevo, bordado por las manos de las viudas del refugio, como un agradecimiento perpetuo por el milagro que nació desde el interior de un tronco seco. Cada domingo, el pueblo se reúne para celebrar no solo la fe, sino la victoria de la dignidad sobre la avaricia, escuchando historias de cómo la justicia divina siempre encuentra su camino hacia los justos. El legado de la viuda no se mide en monedas de plata, sino en la paz que ahora se respira en los caminos de tierra y en la seguridad de que nadie más será humillado,
por ser pobre. La naturaleza de la justicia divina es esa fuerza invisible que parece dormir, pero que siempre despierta cuando el clamor de los humildes llega al cielo. La historia de esperanza nos recuerda que los corazones soberbios construyen sus imperios sobre arena, mientras que la humildad cava sus cimientos en la roca eterna de la verdad. A veces, el mal parece ganar la partida con sus camionetas de lujo y sus documentos falsos, pero la vida tiene una forma misteriosa de devolver cada piedra lanzada contra los inocentes. Como los árboles que resisten la tormenta para florecer en primavera, los seres humanos que mantienen su fe y su integridad terminan por ver cómo sus enemigos caen bajo el peso de sus propias trampas, dejando espacio para que la luz ilumine los senderos de la redención. La soberbia es una enfermedad que ciega a los hombres, haciéndoles creer que son dueños de su destino, cuando en realidad son esclavos de sus deseos más bajos. Ricardo creía que el árbol era solo madera vieja, sin entender que en la naturaleza y en la moral hay raíces que van mucho más profundo que cualquier excavadora de hierro. Esta historia es un testimonio para todos aquellos que hoy se sienten en el abismo, recordándoles que incluso en la oscuridad más densa puede haber un milagro esperando a ser descubierto por una mano calejada y un corazón puro. La justicia puede tardar, puede parecer que se ha olvidado de nosotros, pero cuando llega, lo hace con una contundencia que no deja lugar a dudas sobre quién es el verdadero dueño de la verdad. En el Valle de las Sombras, el polvo ya no susurra traiciones, sino que canta canciones de esperanza y agradecimiento hacia la mujer que no se dejó doblegar. Doña Esperanza camina todas las tardes hacia su árbol, sentándose en la misma piedra donde enfrentó a su hijo, pero ahora lo hace rodeada de sus nietos, quienes han aprendido a amarla y respetarla lejos de la influencia toica de su padre. Ella les cuenta historias sobre el valor de la palabra, sobre el respeto a la sangre y sobre cómo el cielo siempre protege a los que luchan con dignidad. Sus ojos, aunque cansados por el tiempo, brillan con una claridad que solo poseen aquellos que han cruzado el fuego y han regresado para contar que el amor es, al final de todo, la única herencia que realmente importa. La imagen final nos muestra a la protagonista frente al horizonte, con una sonrisa leve y una paz que trasciende cualquier entendimiento humano, mientras el sol se oculta tras la sierra. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad, y en ese atardecer dorado sintió que su misión en la tierra estaba cumplida. El árbol milenario, con sus hojas verdes susurrando en la brisa, se alzaba como un monumento viviente a la victoria del espíritu sobre la materia. Esperanza cerró los ojos un momento, respirando el aire puro de sus tierras, y sintió el calor de la mano de Dios sobre su hombro, asegurándole que su historia viviría para siempre, en el corazón de los que creen en la justicia verdadera. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.